Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar un poco de las inquietudes. Estamos en este encuentro o búsqueda, ¿no? De aquello que somos, de aquello que sentimos, que creemos. Todas aquellas inquietudes, todas aquellas historias que nos vamos recreando nosotros de una forma pues muy mental, ¿no? Donde empezamos a observar ciertos cambios, eh, ciertas evoluciones, ciertas diferencias. La mayoría de las veces nos basamos en todo aquello que creemos. Todas aquellas creencias que se fueron acoplando, que se fueron acomodando una tras otra en nuestra mente, en nuestro corazón. De algún modo, toda nuestra vida la basamos en eso, en lo que nos dijeron, lo que nos contaron, lo que creímos, lo que nos hicieron creer, lo que sentíamos cuando pensábamos o creíamos ciertas cosas. Pero una vez que empiezas a caminar en todo esto, en todo este despertar, en todo este descubrimiento o redescubrimiento de nosotros mismos, empiezan a aparecer una serie de inquietudes. La más normal es: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Acaso voy por el camino correcto? ¿Estaré haciendo aquello que dicen que de alguna forma yo vine a hacer eso? Os comparto todo esto porque esas y otras inquietudes surgieron de la misma forma en mí, ¿no? Como ya he comentado en algún programa, no solamente surgieron cuando yo tuve ese despertar, esa bajada de conciencia, esa energía que estuvo pues atravesándome varias horas. Yo tenía inquietudes antes a la hora de creer, pensar, sentir si iba por el camino correcto para encontrarme, para reconocerme, para observarme. Hola Sol, ¿qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos una vez más a este vuestro canal, Charlas desde el Yo Soy. Y bueno, pues aquí compartiendo las inquietudes, y os estaba comentando que mientras que iba buscando en mí todas aquellas peculiaridades, iba encontrando otras cosas que me iban empujando, me iban ayudando a seguir adelante en aquello, todo aquello que sentía que por alguna razón tenía que buscar, tenía que encontrar, tenía que hallar la manera de conectar conmigo, encontrarme, saber quién soy, de dónde vengo. Inquietudes. Inquietudes que a todos nos surgen, de una forma u otra, en un momento u otro. Y no estamos hablando solo en esa búsqueda de la espiritualidad. Estas inquietudes y estas preguntas y respuestas, ¿cuántas veces no nos hemos sentado a preguntarnos qué hago, qué estoy haciendo, cómo y de qué forma puedo hacer esto o lo otro? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Será lo correcto? ¿Será de esta forma?
porque no lo sé. Y todas esas inquietudes al final pasan a formar parte de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestras creencias. Cuando empezamos a observar algunos detalles, pues nos empiezan a llamar la atención, porque anteriormente no lo hacíamos, como por ejemplo ver todas aquellas señales que de alguna forma se presentan delante de nosotros repetitivamente y que por arte de magia empezamos a ver, empezamos a entender, a comprender o al menos a prestar atención. No sé si se me escucha, no sé si me pueden decir si se me escucha, porque estoy viendo que hay un tema, un algo aquí y no lo sé. ¿Me escuchan? ¿Alguien puede decirme? ¿Hola? No lo sé. La verdad es que no sé. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues lo que trataba de decir es que todas esas inquietudes que surgen en el día a día nos surgen en este despertar, en este caminar hacia ese reencuentro con nosotros, ¿no? Es donde requerimos prestar atención a esos detalles que empezamos a ver y que anteriormente no nos fijábamos, como esas señales numéricas, como señales de otros tipos. Es decir, algunos ven plumas, algunos ven hojitas, algunos ven nubes, algunos ven todo. Y dentro de todo ese caminar es como si algo dentro se fuese acomodando. Y según se va acomodando, empezamos a preguntarnos, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Este será el camino por el que voy? Es decir, tal vez requiera hablar con alguien que sepa, que tenga experiencia, que me pueda guiar. Y es ahí donde empezamos a buscar fuera. Es ahí donde empezamos a querer encontrar ese guía que nos lleve de la mano, que nos diga, esto sí, esto no. ¿No te das cuenta que por aquí no es, que es por el otro lado? Y ahí entran muchas confusiones. Yo recuerdo que en este tipo de búsquedas empecé a escuchar a algunos de los que están en pues en todo esto del despertar, compartiendo información, y algunas cosas de las que escuchaba pues lograba verlas, observarlas, porque pues en mi camino yo ya estaba haciendo un trabajo conmigo de observarme, de discernir, de entender todo aquello que ocurría dentro de mí. Y llegó un momento en el que dejé de ver, ya no busqué más información. También porque encontré otras personas que me fueron direccionando, o mejor dicho, no direccionando,
me fueron compartiendo, de la misma forma que hago yo con ustedes, me fueron compartiendo sus experiencias, su sabiduría, su entender. Y eso fue un punto muy importante para mí, para el camino. Recuerdo en aquellos momentos en los que empezaron dudas, cuestionamientos, juicios sobre si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, si meditaba bien, si meditaba mal, si lo que estaba pensando, comiendo, haciendo, etcétera, etcétera, estaba bien o estaba mal, si era aquello que tenía que hacer, no que requería, sino que tenía que hacer, es decir, que debía de hacer para poder seguir avanzando y poder llegar a conectar conmigo. Y fueron muchas inquietudes, muchas preguntas y muchas respuestas las que recibía de formas que antes jamás hubiese imaginado. Cómo y de qué forma me iba a preguntar algo y de repente lo veía, ¿no?, en mi mente. O hablaba con alguien y esa persona agarraba y me hacía el comentario preciso para que aquello que yo estaba intentando de discernir, de entender, tomase la claridad suficiente como para poder ser respondida a esa cuestión. Y eso me fue ayudando mucho porque me aparté de todas estas cosas, de muchos vídeos, de ver vídeos de unos, de otros, de aquel que cuenta esto, de el otro que cuenta lo otro, porque cuando trataba de buscar algo así, no encontraba. Escuchaba que hablaban del despertar, de lo bonito que era, de lo bonito que es aquello, de no sé qué, de esto, de lo otro. Pero nadie explicaba el cómo podía yo llegar a esos entendimientos. El cómo podría yo llegar a entender todo aquello que me estaba pasando. El cómo podía yo dirigir todas esas inquietudes. Yo entiendo, comprendo y sé de forma consciente que esto es un camino individual, pero eso no significa que no podamos compartir nuestras experiencias y ayudar a aquellos que están a nuestro lado y que están pasando aquello que nosotros ya pasamos. Tan sencillo. Explícalo de tal forma que lo pueda entender. ¿Cómo puedo yo explicar a alguien las inquietudes que puede tener acerca de ¿realmente estaré conectado con mi yo superior? ¿Estaré conectado con mi esencia? ¿O estaré imaginándome o pensando o creyendo? ¿De qué forma puedo saberlo? Esa es una. Existen muchas inquietudes. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Me estaré comportando bien? ¿Tengo que comportarme de forma distinta? ¿Tengo que pensar de forma diferente? ¿Actuar de forma diferente? ¿Comer cosas distintas? ¿Hacer? Realmente no requieres hacer nada, ni cambiar nada, ni nada de nada. Solo pregúntate, ¿qué quieres hacer tú en tu libre albedrío, en tu forma de sentir, de ver, de observar? ¿Cómo quieres ir haciéndolo? Si quieres tomártelo de tal forma en la cual sí o sí quieres conectar de lleno en todos los aspectos, de una forma consciente y desde el centro y tu eje, con tu ser superior, requerirás hacer una serie de cosas que tú ya sabes. Una alimentación sana, limpiar tu cuerpo, tomar algunas cosas que nos ayudan a limpiar,
pues nuestra sangre, nuestro cuerpo, de metales, de químicos, etcétera, etcétera. Meditaciones, pero ¿qué tipo de meditaciones? ¿Requiero hacer meditaciones con frecuencias? ¿Requiero hacer meditaciones guiadas de las que nos ponen en todo este tipo de plataformas? ¿O qué tipo de meditaciones? Y una vez que estoy meditando, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacerlo de esta otra forma? Solo relájense. Yo particularmente siempre digo lo mismo. Hagan sus meditaciones con sonidos naturales. Yo recuerdo que mis primeras meditaciones eran pues como hacemos todos, como yo pienso que hacemos todos, con meditaciones, con sonidos de musicoterapia, etcétera, etcétera, con ciertas frecuencias, para poder ir calmándote y calmando tu mente, para poder llegar con la respiración, con esa paz, a ese estado en el cual conectas contigo. Y les escuché algunas veces, no recuerdo cuántas, pero no creo que más de 10. De repente me vino a la mente algo así como, algunos llamarían mensaje, otros canalizaciones, otros... Yo simplemente hablé conmigo. Y entonces fue como ver qué quieres de fuera cuando los sonidos de la naturaleza están creados para llevarte a esa armonía contigo. Y fue como, abrí los ojos y dije, anda, es cierto, pues voy a probar. Y empecé a probar pues con las olas del mar. El agua, me ha encantado siempre el mar, la lluvia, los sonidos con agua me relajan. Yo creo que nos relajan a todos. Y empecé con las olas del mar. Y empecé a poner todos aquellos vídeos de olas del mar para poder hacer esas meditaciones. Me ponía auriculares para poder concentrarme mejor. Y fue cuando, wow, ese sí que fue realmente mi despertar. Porque empecé a sentir y a ver cosas que yo decía, ¿y ahora? ¿Será cierto? Así es que, como diría un amigo mío, eso no se dice así. Empecé a observarme en esas meditaciones, qué hacía, cómo lo hacía, qué sucedía, qué pasaba. Y empecé a dejarme fluir, me empecé a acostumbrar a fluir, simplemente a mente en blanco y que fuera fluyendo aquello que tuviese que ser. Y empezaba a ver unas imágenes increíbles, a tener unas experiencias maravillosas. Y aún así, seguían surgiendo inquietudes. Realmente lo que acabo de ver, sentir, percibir, vivir, ocurrió, era cierto, era real, o me lo había imaginado. Y entonces me di cuenta que de cierto modo requería confirmación. Como yo en aquel entonces creía, porque es una creencia que nos metemos de tal forma dentro de nosotros que luego no es fácil sacarla. Creía que yo no veía, no escuchaba, y cuando hablo de ver o escuchar, hablo de ver o escuchar a mi yo soy, a mi ser. Y
y hablaba con ciertas personas, que ellas eran las que me traían esa calma y esa confirmación de que aquello que yo había vivido, visto, oído, sentido, había ocurrido. Y algunos pueden decir, sí, bueno, te pueden decir, sí, sí, es cierto. Es que me contaban algunas cosas de las que habían pasado. Y me podían explicar ciertas cosas que yo no había entendido que habían sucedido. Y entonces empecé a observar todo eso, a integrarlo. Y recuerdo que empecé a meditar 4, 5 veces al día. Increíble. Y cada vez me sentía muchísimo más cómodo conmigo. Más confirmado sobre mí mismo que todo aquello que yo estaba experimentando era real. Y aún así, en algunos momentos, surgían esas inquietudes, esas dudas. Lo que les quiero comentar con todo esto es que las dudas, las inquietudes, las incertidumbres en todo este camino que tenemos es normal. No se preocupen. Tengan en cuenta que tenemos que cambiar, o en este tránsito lo que hacemos es cambiar todas las creencias que teníamos sobre que la imaginación es falsa, todas las creencias que teníamos sobre que todo eso no existe, todas las creencias que nos hacemos nosotros acerca de yo no puedo hacer esto. ¿Cómo va a ser posible que yo pueda hacer, ver, sentir o realizar todo esto? ¿Cómo puede ser posible que yo sea esto que estoy viendo? ¿Quién soy yo para ser? Y sí, eres tú. Por eso no te compliques con las incertidumbres, con las inquietudes, con las dudas. Solo obsérvalas, míralas, defínelas, entiéndelas, intégralas a ti, pero sin el juicio, sin la duda, sin el ego, sin la culpa, sin el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Solo obsérvala, aprende de ella, de todo lo que te está enseñando. Porque lo que me estaba a mí enseñando, todas esas dudas, era confiar más en mí. Porque lo que yo había vivido, había visto, sentido, escuchado, era cierto. Y era cierto desde el momento en el que yo lo estoy haciendo. Porque esto no tiene nada que ver con las confirmaciones, con que llegue alguien y te diga, oye, sí, eso existe. No. Tiene que ver con que tú lo creas, con el que tú lo veas, el que tú lo sientas, el que tú confíes en ti, con paciencia, un paso tras otro, un día tras otro, un momento tras otro. Y sobre todo con mucho amor de tu parte hacia ti, comprenderás el camino en el que has iniciado, en esa reconexión contigo. He escuchado últimamente a algunos decir,
que no se debería decir reconexión, que no es una reconexión. Estoy de acuerdo, no es una reconexión. Pero para nosotros sí. Y tenemos que ser honestos con nosotros en todos los aspectos si queremos empezar a caminar en el camino en el cual nos hemos metido. Aquel que sentimos, aquel que queremos tomar como nuestro, aquel que vemos, sentimos, olemos, percibimos como real. Agárralo. Reconéctate. Y lo digo muy bien. Reconéctate. Porque tenemos que reaprender, como bien dice mi amor. Reaprender todo lo que aprendimos y todo lo que nos enseñaron. Porque nos estamos dando cuenta que es falso. Entonces, ¿dónde quieres estar? ¿En tu realidad? ¿En tu verdad? ¿O en aquellos que nos dicen que es cierto, que es verdad, que tienes que creer? ¿Creer en qué? ¿En todo aquello que nos han puesto a lo largo de la historia? Que se está demostrando día a día que es mentira. Piensa por qué les ha interesado a todos ellos hacernos creer lo que hemos creído, para tenernos ahí dormidos, que no tengas la capacidad de conectar contigo, de darte cuenta de forma consciente que todo aquello que hay delante de ti no es como te lo habían dicho, que hay mucho más trasfondo en todo eso. Y por todo aquello nos surgen las inquietudes, las dudas, los miedos, las incertidumbres, por el simple hecho de que a unos pocos se les ocurrió la idea de mentirnos, de engañarnos, de ocultarnos. Y no solo con eso, sino encima de llenarnos la mente y el cuerpo de basura. En fin, como pueden ver, inquietudes hay demasiadas por todos los lados. Solo les pido que se dejen llevar por ustedes. Que si tienen dudas, pregúntenselas o pregúntenla a alguien que de forma neutra se la pueda contestar, redirigir, comentar, compartir. Recuerden que no hay verdades absolutas, porque todos estamos en el mismo aprendizaje de volver a conectar con nosotros, de volver a ser nosotros mismos en plena función de nuestros poderes. Y los poderes que tenemos nosotros son increíbles. No me refiero a lanzar rayos con los ojos. Me refiero al poder de ser feliz, de poder cambiar tu vida con un chasquido de dedos, de poder sentir todo aquello que te rodea, de poder ver la energía que existe en todo, en todo. Yo el otro día estaba observando unas piedras y simplemente me dejé llevar y empecé a ver la energía que desprendían. Y cuando estaba observando eso, empecé a mirar a mi alrededor y empecé a ver la energía que desprendía todo. A veces me divierto con esas cosas, pero normalmente me divierto conmigo, observando, riéndome, siendo feliz, cantando, bailando.
No pienso en problemas porque no veo problemas. Veo situaciones que requieren ser resueltas y las voy resolviendo a medida que así voy pudiendo. No soy menos, no soy más, ni soy la mitad. Soy lo que soy. Y sobre eso nadie me puede engañar ya. La conexión contigo es siempre la misma. La circunstancia es que nos olvidamos nosotros de verla, de observarla, de sentirla, de escucharla. Y eso es por todas las creencias sobre pensamientos, emociones, sobre formas de comportar, formas de ser, de actuar, de ver, de observar, de creer, de sentir. Cuando te permites hacerlo todo eso por ti solo, te das cuenta que la conexión contigo es directa. Nunca se perdió. Nunca hubo que hacer una reconexión. Y en esta parte estoy de acuerdo con aquello que dicen los que hablan de que no hay que hacer una reconexión contigo. Solo tienes que aprender a verte, a observarte, a sentirte y a no tener miedos. No tengas miedos ni dudas. Solo déjate llevar. Y todas aquellas inquietudes que aparecen en el camino van desapareciendo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos aquellas preguntas o aquellas cuestiones que les surjan y que quieran tener otra versión. Porque todos tenemos una buena versión, pero unas resuenan más que otras, unas te abren más la mente que otras, unas te abren más el corazón que otras. Y en ese libre albedrío eres tú. ¿Con qué te quedas de cada cosa? Porque eso es lo que va a hacer resolver esa pregunta. Muchas gracias a todos por estar aquí una vez más, acompañándome en su canal, Charlas desde el Yo Soy. Les recuerdo que pueden escribir a ese correo, serafielelohim@hotmail.com, y estamos para servir. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Confíen en ustedes. Crean en ustedes. Simplemente vayan paso a paso. Con pie firme, pero paso a paso. Y con esa creencia de que lo que es, ya es. Muchas gracias. Un beso enorme. Hasta pronto. Chao.